Nada, hoy vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías. Ya lo escribí hace 2500 años. Pero no se queda anticuado. Y creo que tenemos muchas cosas que aprender de este libro. Algunos ya me están diciendo, ¿y para cuándo termina? Digo, pues mira, si vamos por el capítulo 8 y tiene 13, pues ves calculando. Dentro de 1 año y medio, más o menos. Pero bueno, espero que sí que nos sirva no solo para aprender historia, sino que nos sirva de bendición y de ver cómo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la manera en la que el pueblo se relacionaba con Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y de esa manera, pues viendo esta historia, nos podamos sentir identificados. Hoy he titulado la predicación La historia de la redención. Porque si tenéis que recordar algo de todo lo que diga hoy, recordar esta frase. La Biblia es la historia de la redención. La Biblia no es la historia de la caída o la historia de Dios haciendo cosas aquí en la tierra. No, la Biblia es la historia de la redención, de la salvación. Es cómo Dios ha ejecutado su plan de salvación de la humanidad a lo largo de toda la historia. Y eso es lo que la Biblia quiere contarnos. Y eso lo vamos a ver hoy en el capítulo 8, porque esta historia no pasa de moda. Sigue estando presente hoy, pero aquel día, en el capítulo 8 de Nehemías, estaba allí presente. Así que vamos a leer. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías y Jozabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés,
que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Bueno, una lectura que es complicada. Yo me he liado con los nombres, pero bueno, si alguien se va a quedar embarazada, alguna, pues aquí tiene buenos ejemplos, ¿no? Tiene ideas para elegir nombres. Pero, mirad, lo primero que quiero detenerme en este texto es que se reunieron ¿para qué? Para leer. Solo, simplemente, para leer en voz alta la palabra de Dios. Y estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana. El domingo que viene vamos a hacer esto, ¿vale? Venimos aquí a las 6 de la mañana y durante 6 horas leyendo la Biblia, nada más. No va a haber nadie que explique, nadie que diga, no. A leer la Biblia, 6 horas. Y ya os digo que la mitad no viene el domingo que viene. Yo veo a mis alumnos muchas veces que leemos un capítulo y quizás ni entero y están allí, no me entero de nada. Y es aburrido, y han leído un capítulo. Imaginaros 6 horas leyendo la Biblia. Eso es lo que estaban haciendo, eso es lo que hicieron. Pero no es solo que lo están haciendo aquí. No, es que esto es lo que se hacía en el pueblo de Israel. Solo leían. Vamos a ver. ¿Cuándo se empieza a escribir la Biblia? ¿Cuándo es la primera vez que Dios dice, escribe? Pues la primera vez lo encontramos en Éxodo capítulo 17, en el versículo 14. Esa es la primera vez que Dios dice, escribe. Y se lo dice a Moisés después de haber luchado contra Amalek y haberlos derrotado. Y Dios les dice en este versículo, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto para memoria. ¿Para qué tenía que escribir? ¿Para qué se escribe la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? Y dice, para memoria. ¿Y esto qué quiere decir para memoria? Pues para dejar constancia a lo largo de la historia y que todo el mundo pueda conocer y recordar lo que Dios ha dicho y ha hecho. Es decir, para que esto no se olvide, para que esto siga generación por generación, todas las personas del mundo pudiendo conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Porque en su palabra es donde se nos cuenta quién es Dios y qué quiere Dios para nosotros. ¿Cuál es su plan? Y nos lo cuenta a través de muchas historias, a través de muchas personas, muchos personajes, a través de personas que fallan, igual que nosotros, pero a través de personas que una y otra vez Dios los está llamando porque quiere hacer algo a través de sus vidas. Pero es la manera en la que Dios ha elegido, una de las maneras en las que Dios ha elegido para revelarse, para darse a conocer. Y quiere que todo el mundo pueda conocerle. Por eso lo deja por escrito, para memoria. Pero mirar, esto no es para que nosotros a partir de ahora pues adoremos a un libro o a unas palabras como esto es lo más importante. No, porque quizá el libro
no está disponible para todo el mundo. Pensar, por ejemplo, antes de que Colón descubriera América, los indígenas que estaban allí, ¿tenían la Biblia? No. Entonces, ¿podían conocer a Dios? Sí, de otra manera. Pero no es que la palabra de Dios siempre esté disponible para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la manera en la que Dios lleva a cabo esto? No es el libro. Es que las palabras del libro, cuando yo como las palabras del libro, crecen en mí. Y ahora me dice Jesús, ahora ve y anuncia al mundo. Es decir, cuando decimos que la palabra es viva, que está viva, es porque la palabra se hace viva en mí cuando me transforma, me moldea lo que dice la palabra y ahora yo vivo conforme a la palabra, de tal manera que mi vida es un reflejo de la palabra. Por eso la palabra está viva, porque me rompe, me transforma, me cambia. Y ahora yo soy el encargado de llevarla. Jesús dijo, yo soy el verbo. Él es la palabra viva. Él es la palabra hecha carne, porque Él es el cumplimiento de la palabra. Por lo tanto, no es en sí el libro, no es una cuestión de frases y oraciones que yo me aprendo. No, es vida. Y esa palabra viva es la manera en la que Dios quiere revelarse, en principio a través de un libro, para transformarme, para que yo sea la palabra de Dios aquí en la tierra. Pero este es el plan. Ahora, Dios quiere que tengamos una relación personal, íntima y cercana con Él. Y para eso necesitamos leer la palabra, porque es la manera que Dios ha querido revelarse. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos leer y conocer la palabra. Y leyendo y conociendo la palabra es como seremos transformados. ¿Cuál es nuestro problema muchas veces? Pues que no entendemos lo que la palabra dice. Ese es nuestro problema. Pero mirar, no es la primera vez que leen simplemente leer la Biblia. Lo podemos ver en muchos ejemplos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Josué conquista la tierra prometida y cuando ya terminan de conquistar, reparten la tierra y todo esto, ¿qué hace Josué? Reúne a todo el pueblo y leyeron toda la ley que Moisés le había dado, que Dios le había dado a Moisés. Y la leyó delante de todo el pueblo y cuando termina de leer, Josué dice, bueno, elegid a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la respuesta que da Josué. Y todo el pueblo dice, sí, nosotros vamos a servir a Dios también. Muy bien. Pero leyó la palabra, leyó. No dice que se puso a explicar ni nada de esto, simplemente leyó. Samuel, cuando fue puesto como juez de Israel y luchó contra los filisteos al principio y venció a los filisteos de tal manera que los echó de la tierra y ahora después de esta victoria, ¿qué hace Samuel? Reúne al pueblo y dice, y leyó la palabra de delante de todo el pueblo. Leyó el libro de la ley después de vencer a los filisteos. El rey David, ¿cuántas veces dice la Biblia que el rey David leyó el libro delante de todo el pueblo? Pues en el pueblo de Israel lo que vemos es que tenían la costumbre de simplemente leer. Y leían durante horas. Por lo menos al principio. Porque, fijaros lo que producía en el pueblo la lectura. Como estaban acostumbrados, fijaros, dice en el versículo 5, y todo el pueblo estuvo atento. 6 horas leyendo la Biblia y todo el pueblo. No estaban aburridos, no estaban distraídos, estaban atentos, porque para ellos era un momento importante, trascendental. El momento como que estaban esperando con ansia, necesitaban ese momento. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve la Biblia? ¿Hemos leído antes? Para memoria. Porque en ese momento es cuando traían a su memoria lo que Dios había hecho. Y era
necesito saber lo que Dios ha hecho, necesito ver con mis propios ojos, escuchar con mis propios oídos qué es lo que Dios ha hecho, pero no lo que ha hecho el mes pasado, sino lo que ha hecho a lo largo de la historia. Os hago una pregunta. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? No sé, ¿te has sentido ayudado por Dios? Quizá has visto algún milagro. ¿Te has sentido que Dios estaba cerca? ¿Y qué te ocurre cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? No sé, ¿te quedas impávido? ¿No te ocurre nada? ¿Te quedas, bueno, sí, Dios hizo esto, pero no, yo creo que normalmente cuando tú reconoces que Dios ha hecho algo en tu vida, lo que te entra en ganas es de darle gracias, adorarle, tirarte a sus pies o incluso de arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en el texto? Cuando Esdras termina de leer, ¿qué es lo que ocurre? Y dice, en el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ese es el primer resultado, cuando ellos reconocen lo que Dios ha hecho, cuando ellos ven lo que Dios ha hecho, a adorar a Dios. No me queda más remedio, porque he visto como Dios es alguien vivo, que está actuando en mi vida, que me ama de tal manera, que fíjate lo que ha hecho. Me está demostrando que yo soy importante para el Dios creador de todo, para un Dios que es superior a todas las cosas, y es yo que soy insignificante y que le fallo, pero sin embargo Dios ha actuado en mi vida, quizá ayudándome, dándome una salida o haciendo cualquier cosa, pero ahí estaba Dios contigo, porque tú merecías la pena. Y eso les llevaba a decir, Dios, te adoro, gracias, pero no de cualquier manera, tirados en el suelo, levantando las manos y dando gracias. Es decir, ahí vemos una adoración real, con ganas, una adoración que todo su ser estaba adorando a Dios y reconociendo, Dios, es que no es cualquier cosa. Por eso es como que esperaban este momento con ganas y estaban atentos, porque tenían ganas de escuchar. Pero es que en sus circunstancias esto es mucho más grande que las nuestras. ¿Por qué? Pues porque ellos llevan 70 años en el cautiverio. Ellos llevaban 70 años en Babilonia. Y ahora han sido librados de Babilonia y han venido otra vez a Jerusalén y la han reconstruido. Pero es que muchos de los que están allí han nacido en Babilonia. Por lo tanto, es probable que no hubiesen escuchado la palabra de Dios nunca. Es como si fuera la primera vez que están escuchando la palabra de Dios. Y la están escuchando como diciendo, es que esto es lo que yo necesitaba, esta es la verdad que yo me contaban mis padres o mis abuelos, pero yo no la sabía, no la conocía. Ahora la estoy viviendo con mis propios ojos y entonces no le queda más remedio que caer de rodillas delante de ese Dios. Simplemente leyendo la Biblia. Ahora, no solo leen la Biblia. En este texto no solo leen la Biblia. Porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Yo he leído un texto, pero no solo he leído, ahora estoy hablando. Estamos acostumbrados a algo que llamamos predicación, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el texto. Fijaros, versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. Versículo 8, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9, hacían entender al pueblo. Hacían entender al pueblo. Nosotros estamos acostumbrados porque, por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento en Hechos, como dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Eso qué quiere decir? Que los apóstoles no solo leían, sino que explicaban, exponían, dejaban claro cuál era la doctrina, las creencias que tenían que creer. Es decir, no solo leían. El mismo Jesús dice que enseñaba
la palabra y dice, y no enseña como los, ¿cómo se llamaban? Como los fariseos, como los principales, no enseña como el resto de los maestros, él enseña como quien tiene autoridad. Eso dice Marcos. No enseña como los maestros, enseña como quien tiene autoridad. Es decir, Jesús tampoco era solo leer, él enseñaba y predicaba. Con lo cual, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados, es lo que hemos vivido. Pero ¿cuándo ocurre este cambio? ¿Cuándo se cambia de solo leer a leer y explicar? Pues precisamente en este capítulo, capítulo 8 de Nehemías. Esta es la primera vez que vemos en la Biblia que delante de todo el pueblo se lee y se explica. Y tiene un motivo histórico, un motivo natural. ¿Cuál es? Pues precisamente que llevaban 70 años en el cautiverio y allí, en Babilonia, no hablaban hebreo, hablaban arameo. De tal manera que cuando vuelven y están leyendo el libro de la ley está escrito en hebreo. ¿Qué pasa? Que la mayoría del público no lo entiende, porque es que hablan otro idioma. El idioma que han aprendido desde su nacimiento allí en Babilonia es el arameo, con lo cual no lo podían entender. Entonces, uno de los principales motivos que era necesario explicar y hacer entender era porque había que traducirlo. Tenían que explicarle en su idioma qué es lo que estaba diciendo la ley de Dios. Ese es el motivo histórico. Por eso, tanto tiempo. Y fijaros, hacían grupitos, porque hemos leído un montón de un montón de los levitas, un montón de personas que iban por grupos explicando y hacían entender. Oye, ahora se nos ha dicho, por ejemplo, de hacer las células en casa, hacer grupitos. Pues fijaros qué bueno que en grupos pequeños podamos estudiar y entender la palabra. Pero aquí es lo que están haciendo. En grupos pequeños, estudiar y entender la palabra. Es lo que están haciendo. Mirar. ¿Cuál es el resultado de la predicación? El primer resultado lo hemos visto ya, que era alabar a Dios. Pero ¿qué le ocurre al pueblo en segundo lugar? Cuando han entendido lo que la palabra de Dios decía, cuando han entendido la ley, ¿qué es lo que les pasa? Se ponen a llorar. Y tanto era la llorera que tenían que tienen que decir, callaros, se ha terminado, no lloréis más. ¿Pero por qué están llorando? Si estuviera en mi clase, venga, respondedme, ¿por qué estáis llorando? Pero, ¿por qué están llorando? Están llorando porque cuando tú te acercas a la palabra de Dios, te das cuenta de cuáles son tus fallos. Te das cuenta de tus pecados, de cada vez que tú has fallado a Dios. Ellos están dándose cuenta en ese momento de por qué estaban o por qué habían pasado el cautiverio, de cuáles habían sido los fallos del pueblo de Dios. Ellos están dándose cuenta y diciendo, yo merecía el cautiverio. Es que estamos allí por lo que yo hice. Esto no es que Dios sea malo, es que yo lo merecía. Están reconociendo cuáles son sus pecados, porque cuando tú te enfrentas a la luz, lo que se ve es la basura. Y eso lo que produce es que no te deja indiferente. Lo que produce es una respuesta, o lo que debe producir es una respuesta. O bien apagas la luz, no quiero saber nada, o bien te acercas a la luz para limpiar. Te produce una respuesta. Y es por ese motivo por el que llegan Nehemías, Esdras y todos los levitas y hacen callar al pueblo y decir, no lloréis más, se ha acabado el llanto. ¿Por qué? Porque hoy es día grande para Dios. Hoy es día de fiesta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás reconociendo tu pecado, ¿el siguiente paso cuál es? El arrepentimiento. Y a mí no hace más que recordarme
cuando en las parábolas de Lucas 15, la moneda perdida, la oveja perdida o el hijo perdido, que dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hoy estáis llorando, pero que se acabe ya el llanto. No tenéis que llorar. Hoy es fiesta. ¿Por qué? Porque os estáis arrepintiendo de vuestros pecados. Eso es lo que nosotros, los levitas, estamos viendo cuando hablamos con vosotros y os compartimos las palabras. Nos damos cuenta de que estáis llorando, pero el motivo de que estáis llorando es porque estáis reconociendo vuestro pecado y os estáis arrepintiendo delante de Dios. Y estáis diciendo, no me merezco estar delante de tuya. No me merezco la ayuda que nos has dado cuando me estaban leyendo la palabra y me estaban trayendo a la memoria tu obra. Yo no me la merezco porque soy pecador. Y llega Nehemías y todos los líderes y dicen, no, esto es exactamente lo que Dios quiere que pase. Porque esto es exactamente lo que tiene que pasar para que tú seas salvo. Así que vamos a celebrarlo. Y vamos a hacer una fiesta en condiciones, comida. Las grosuras, que normalmente las grosuras, la grasa de los animales normalmente la quemaban. Pues dice, no, ahora vais a comer las grosuras con vino dulce, vino, a beber vino, y le dais al que no tiene, ¿eh? Al que no tiene, porque la fiesta la tiene que celebrar todo el pueblo, todo el mundo. Esto no es una fiesta para algunos, no, todo el pueblo aquí de fiesta, y vamos a hacer una fiesta en condiciones, vamos a demostrar la alegría. Claro, ¿por qué? Porque dice que al día siguiente se reunieron los jefes de las familias, volvieron. ¿Y por qué se reunieron los jefes, en este caso, solo los jefes? Porque después de lo que han vivido el día anterior, de ver su pecado y de este arrepentimiento, dicen, vale, pero ahora, ¿en qué tenemos que obedecer? Hemos fallado, muy bien, pero ahora, a partir de ahora, ¿en qué tengo que obedecer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que vivir? Y entonces se volvieron a reunir para que Esdras le explicase, pues vuestra vida a partir de ahora tiene que ser esto. Y le enseñó la ley de Dios y empezó el pueblo a decir, pues esto es lo que tenemos que hacer. Y por eso celebran la fiesta de los tabernáculos, que era precisamente en el día 7, unos días después de cuando están leyendo. Y se dan cuenta en ese momento, claro, es que estamos desobedeciendo la ley de Dios y lo que tenemos que hacer es obedecerla. ¿Cómo podemos empezar a obedecerla? Pues mira, vamos a empezar por aquí. La fiesta de los tabernáculos, vamos a empezar por aquí. Y precisamente esta fiesta, no otra. La fiesta que simbolizaba sacar al pueblo de Dios de Egipto y vivir en el desierto en la presencia de Dios. La fiesta que recordaba la salvación de Dios. Precisamente esta fiesta. Qué casualidad. Pero en este momento empiezan a comer, a reír y a seguir adorando a Dios y a seguir leyendo durante 7 días, leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos volver al cautiverio, porque queremos estar en tu presencia para siempre. Porque mi respuesta, después de darme cuenta, de hacer memoria de lo que tú has hecho, mi respuesta es, ¿qué tengo que hacer, Dios? Caigo a tus pies ahora para obedecerte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres tú de mí? Fijaros, dice Juan 6:37, el que a mí viene no lo echo fuera. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su deseo? Que sale de su profundo amor y de su misericordia. Que todos vengan a su conocimiento. Que todos vengan al arrepentimiento y que conozcan la verdad. Que vengan a la salvación. Porque el que viene a Él no lo echa fuera. No se trata de que lo merezcas. No se trata de que te lo hayas ganado. Esta es la historia de la redención. Esta es su historia. Esto es lo que produce entender lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que produce
comer de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, entenderla, hacerla viva en ti. Por eso decimos y creemos y vemos cómo la palabra de Dios transforma. Porque te lleva a ser como Cristo, te lleva a obedecer. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, en este capítulo. Sofonías, capítulo 3, versículos del 16 al 20. Es una profecía que Sofonías la dice antes del cautiverio, pero es una profecía que su cumplimiento tiene que ver precisamente en Nehemías. Ahí se está cumpliendo esta profecía. Fijaros lo que dice. En aquel día, en aquel tiempo, se dirá en Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo precisamente del cautiverio. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre, ¿dónde? En toda la tierra. Parece que Jesús se inventó la gran comisión, ¿no? Que antes de irse tenía que decir: oye, y predica el evangelio. No, no se lo inventó Jesús. Ya aquí en Sofonías lo dice: os pondré por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Es decir, cuando Dios te libra de la esclavitud del pecado, lo que va a hacer Dios contigo es ponerte por renombre sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te va a poner a ti como un representante de Dios en la tierra. Como alguien en alabanza, en gozo, en alegría, que lleva el camino de Dios. Como he dicho, esta profecía se cumple en el tiempo de Nehemías, pero sigue estando presente hoy. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, la Biblia es la historia de la redención. No es la historia de la caída. ¿Tu historia cuál es? ¿Tu historia es la historia de la caída? ¿Es la historia de aquella vez que pecaste, que te alejaste de Dios, que entregaste tu vida a placeres de este mundo y que has seguido viviendo ahí desde entonces, quizá tomando malas decisiones y sufriendo muchas cosas? ¿Esa es tu historia? Pues Dios quiere cambiar esa historia. Si tú sientes que esa es tu historia, Dios quiere cambiarla. Porque la historia que Dios quiere hacer en ti es la historia de la salvación. Dios quiere que te des cuenta que le necesitas. Dios quiere que te des cuenta que el mejor lugar donde tú puedes estar es a sus pies, adorándole y alabándole. Pero para eso necesitas darte cuenta de tu pecado y arrepentirte. Porque Dios quiere cambiar tu historia. Pero si tu historia es la historia de la redención, si ya es una realidad en ti esto, pues, ¿qué quiere Dios de ti? Pues quiere gobernar cada aspecto de tu vida. Quiere que tú seas un reflejo de Él aquí. De tal manera que cuando cualquier persona te vea, te mire, diga: mira, Cristo está por ahí. Adiós, Cristo. Bueno, eso sería ya el ideal, ¿no? Pero hacia allí vamos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Jesús dijo: quien me ama, guarda mis mandamientos. Quien me ama, me obedece. Tú dices: quien dice que me ama, pero no ama a su prójimo, el cual es mentiroso. Primera de Juan. Tú dices que amas a Dios. Muy bien.
sé lo que Dios quiere que seas. Obedece. Porque el resultado es un pueblo. No, el resultado ya no son vidas individuales, el resultado es un pueblo que refleja el carácter de Cristo, que ayuda, tiene misericordia y amor por todo aquel que lo necesita. Que acude y da la mano a aquel que está perdido. Y que lleva la luz a todos los lugares del mundo. Y el jueves estuvimos orando por la iglesia perseguida y por varios ministerios y varios testimonios. Y darnos cuenta cómo Dios sigue obrando hoy en lugares en los cuales es tremendamente difícil. Darte cuenta de eso es impresionante. Y darte cuenta cómo el Dios que ellos transmiten y que ellos expresan es el mismo que el Dios que está aquí entre nosotros. Y las cosas que ellos dicen son las mismas que nosotros decimos, ahora en unas circunstancias mucho más penosas, viviendo en la indigencia prácticamente y en la calle. Y sin embargo, siguen adorando a Dios con la esperanza y la confianza puesta en su Dios. Y no desfallecen. Mirad, hermanos, ¿qué produce en ti leer la Biblia? ¿Qué produce en ti entender la Biblia? Pues es algo que hay que meditar. Pero yo quiero dejarte en esta mañana el deseo de que leas más la Biblia, de que estudies más la Biblia, de que conozcas más su palabra, porque así conocerás al Dios creador de su palabra. Y de esa manera serás transformado. A todos nos gustaría que Dios hiciese un milagro y de repente de plic, ya soy otro. Muy bien, ya soy santo. Ojalá, ¿no? Sería más fácil. Pero eso no ocurre así. Así que os animo a acercaros a esta palabra para que vosotros seáis la palabra viva y eficaz, llevando el poder de toda la palabra, el poder de Dios, llevándolo al mundo y cambiando y transformando vidas. Amén. Que Dios nos bendiga y que haga esta historia de la redención una realidad cada día en nuestra vida.